Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, para contarles acerca de lo que fue el nacimiento de este siglo XXI y lo que este siglo XXI me ha enseñado ahora en Ecuador. Bien, vale señalar que para cuando empiece el siglo XXI, yo soy un médico que ha intentado exportar plantas medicinales y flores a Rusia, y luego de 7 años de trabajar en Rusia en esta iniciativa, tengo que regresar a Ecuador y verme en la necesidad de empezar nuevamente, para lo cual he creado una fundación, fundé o creé una fundación. En ese momento, cuando yo llego en 1998, comienzo primero creando un café internet. Cuando estuve en Rusia, en aquel local que yo tenía en la Universidad Lomonosov, fui la segunda persona en la ciudad de Moscú y la segunda empresa en la ciudad de Moscú que utilizó por primera vez el Internet. Utilizaba los servicios de una empresa que en ese momento se llamaba GlobalNet, y contraté a un ecuatoriano que estaba estudiando justamente en la Politécnica de Moscú y justamente estaba estudiando esto de Internet. Con ellos, con él, ese ecuatoriano, con un cubano, con un nicaragüense, empezamos a trabajar en la bodega que tenía yo en la Universidad Lomonosov, pero como ya les conté, hubo esta quiebra en Moscú, en Rusia, denominado efecto vodka, que fue un predecesor de lo que más tarde en Ecuador sería el efecto Sucre, o más conocido como el feriado bancario. Pero a diferencia de Rusia, en Rusia lo que hubo fue solamente el gran robo de los bancos a los depositantes, y los bancos estaban en manos de la mafia. Y en cambio en Ecuador, el robo de los bancos se convirtió en dolarización y en una ola migratoria. Vale señalar que ya Rusia vivía una ola migratoria imparable desde 1992, y esta ola migratoria imparable le llevó a perder 20 millones de rusos. 20 millones de rusos emigraron de Rusia a muchos países, entre esos inclusive Ecuador, porque justamente cuando yo llego a Ecuador también llega un amigo ruso que se llamaba Vladimir Chepak, y junto con Vladimir Chepak, el general José Gallardo, que está ustedes viendo aquí en esta fotografía, el general José Gallardo, aquí, miren, fundamos y creamos la Fundación Ecotrackers. El general José Gallardo, yo lo conocí cuando yo estaba trabajando en Rusia, un día que vine acá, y él era candidato a la presidencia junto con Abdalá Bucaram y con Freddy Ehlers. Eran candidatos a la presidencia del Ecuador. Luego de... Y el general José Gallardo perdió la presidencia del Ecuador y la ganó Abdalá Bucaram. Y uno de esos, digamos, la central del movimiento del general José Gallardo estaba en la calle Plaza, en la calle Tamayo y Colón, cerca de donde yo vivo. Y entonces, al pasar por ahí, sabiendo que el general José Gallardo era el héroe del CENEPA, el individuo que había dirigido la gran gesta de los ecuatorianos para, por fin y por única vez en la historia, no dejarnos pisotear y mangonear y manipular como les daba la regalada gana a los peruanos en nuestro territorio. Aquella gesta del CENEPA hizo que yo sintiera admiración. Inclusive mientras yo realizaba, porque yo trabajaba en Rusia y
viajaba 6 meses a Rusia y 6 meses estaba en Ecuador. Mientras estaba aquí en Ecuador, entonces yo donaba sangre, fui a donar sangre para que los ecuatorianos que iban al frente de batalla tuvieran sangre y pudieran combatir. Luego de eso me tenía que regresar a Rusia y finalmente cuando terminó el conflicto y además él se presentó como candidato a la presidencia, yo aporté económicamente a su campaña porque en ese momento era un individuo que movía una buena suma de dinero porque mi empresa era rentable en Moscú. En fin, nos hicimos amigos y cuando yo regresé, primero creé un café internet aquí que se llamaba Greenpeace Internet en la avenida Amazonas y Roca, pero luego Greenpeace me reclamó por el nombre, entonces le cambié a Eco Trackers. Y cuando hice esta fundación, la hice con el general José Gallardo, más algunos líderes campesinos, entre esos José Hualinga, de los indígenas de la Amazonía, y otros que había conocido yo en mi trabajo de médico, especialmente en Esmeraldas, que también vinieron a participar aquí como miembros fundadores de la fundación. Pero lo más importante es que tuvimos la colaboración de un inglés, David Tuckett. Este ciudadano inglés es el hombre que realmente nos inspiró. Tenía 74 años de edad y vino acá a Ecuador, digamos que de paseo. Fue a trabajar como voluntario en el parque metropolitano, y en ese momento en el parque metropolitano Yamil Maguad, que era el alcalde, estaba construyendo hizo un concurso de esculturas y vinieron los mejores escultores del mundo e hicieron unas esculturas en el parque el parque metropolitano. Y entonces este señor, que era un inglés, yo iba con mi hija por allá por el parque metropolitano, lo conocí porque él ayudaba o servía de traductor con algunos de los escultores extranjeros que vinieron y que hablaban español, que no hablaban español. David Tuckett sabía más o menos español, pero además teníamos otro amigo que era un belga, y este amigo belga, que sabía 6 idiomas, era el hombre que hacía de traductor de todos estos escultores, muchos de ellos japoneses, un escultor japonés, un escultor de otros países. Bien, el asunto es que juntos, David Tuckett, el general José Gallardo, creamos esta fundación y más campesinos, dirigentes de organizaciones campesinas, gracias a que justamente aquí en el frente, en el Hotel Mercure, al gobierno del general, entonces llegó al poder ya el coronel Lucio Gutiérrez, organizó ahí al frente el primer encuentro de turismo ecológico comunitario de Sudamérica y del Ecuador. Y en esa reunión entonces yo me presenté, ahí conocí a algunos de los delegados de indígenas que vinieron a esa reunión. Luego cruzamos la calle y aquí en la fundación comenzamos a crear la Fundación Eco Trackers. Esta Fundación Eco Trackers comenzó recibiendo justamente voluntarios extranjeros, vinieron de todos los países del mundo, incluido Japón, no faltaron los de Corea, inclusive uno de los voluntarios coreanos que llegó terminó casándose con mi hija. Vinieron voluntarios de Australia, justamente con los australianos fueron con quienes empezaron. Los primeros voluntarios y estudiantes de español fueron de Australia. Hoy mi hija que estudió en Australia y que está trabajando con la fundación allá en Australia para facilitar la posibilidad de que ecuatorianos puedan viajar a Australia y aprovechando un
acuerdo que mi hija junto con el embajador de Ecuador en Australia consiguieron, llamado Visas Works and Holiday, permite que los ecuatorianos puedan viajar a Australia por un año a trabajar allá, y esto fue uno de los logros que puedo decir consiguió la Fundación Ecotrackers a través de mi hija, que es la presidenta ahora precisamente de la Fundación Ecotrackers. El asunto más importante fue y es que nosotros nos luchamos y nos empeñamos en que nuestros voluntarios fueran a trabajar en aquellos lugares donde yo había sido médico y donde teníamos contacto con estas organizaciones campesinas que habían participado en este primer encuentro de turismo comunitario aquí en el Hotel Mercure al frente. Bien, así nació la Fundación Ecotrackers. Durante los primeros 8 años tuvimos mucho éxito, recibimos gentes de todas partes del mundo, llegamos a tener más de 200 estudiantes que aprendieron con nosotros, aproximadamente unos 150 o 160 voluntarios que fueron a trabajar en diferentes comunidades, y llegamos a trabajar en 14 áreas protegidas en 14 comunidades indígenas de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, desde la Amazonía, los Andes y la costa, incluidos los Sáchilas, los Chachis, los Aguá. Trabajamos con los Cayambis, con los Panzaleo Puruáes, los Cañaris, los Otavalos. Trabajamos en la Amazonía con los Sionasecoyas, los Shuar, los Achuar, los quichuas del Napo, los quichuas de Pastaza, todas estas nacionalidades, y además trabajamos desde Galápagos hasta llegar al río Amazonas, para lo cual en el año 2008 hicimos una expedición al río Amazonas que nos permitía llegar al río Amazonas a través del río Cenepa, bajando por el Cenepa al río Amazonas hasta el puerto de San Lorenzo en tan solo 8 horas de bajada y 8 horas de subida, pero teníamos de todas maneras que quedarnos un tiempo en las comunidades indígenas en el trayecto este del río, que está situado en la gran reserva Pacaya Samiria del Perú. Era un viaje maravilloso, estupendo, increíble, que lo hicimos con voluntarios, y llegamos entonces a construir una vía turística que iba desde Galápagos al río Amazonas, pasando por la mitad del mundo. Esto era una locura, y esta era la ruta que nosotros queríamos promocionar para convertir al Ecuador en el principal y más importante atractivo turístico de Sudamérica. Imagínense ustedes, visitar Galápagos, visitar Esmeraldas, luego visitar Quito, luego visitar los volcanes, el Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo, el Chimborazo, la montaña más lejana al centro de la Tierra, es decir, la más alta del mundo ahora, y luego bajar a Macas, y de Macas irnos al río Morona, y por el río Morona irnos hasta el río Amazonas. Este trayecto era la joya de la corona. Para esto trabajábamos con la Universidad Central inclusive, y fuimos y organizamos con la Universidad Central, con la Escuela de Turismo, talleres donde los estudiantes de ecoturismo recibían información y datos, y nuestros voluntarios inclusive les enseñaban inglés, les ayudaban a practicar inglés. A ese punto y a ese nivel llegó nuestro entusiasmo de trabajar para convertir al Ecuador en el principal foco atractivo del turismo ecológico, del turismo histórico, cultural, del turismo
inteligente, ese turismo que viene, la gente viene a aprender otro idioma, venía a aprender español, venía a aprender quechua, a investigar. Imagínense que nosotros recibimos aquí en estudiantes de la Universidad de la Sorbona. Estos estudiantes de la Universidad de la Sorbona de Francia venían acá a estudiar justamente toda la problemática política que en ese momento se vivía cuando Lucio Gutiérrez estaba en el gobierno y se comenzó a producir el famoso levantamiento de los forajidos. Recordemos que Lucio Gutiérrez llega al poder gracias a un levantamiento indígena y es derrocado más tarde, en el año 2004. Él sube al poder en el 2002, se queda 2 años, y en el 2004 es derrocado por un levantamiento de los pelucones de Quito, de las universidades y de la gente rica de Quito, en el denominado movimiento de los forajidos. Entonces era realmente Ecuador un sitio donde se vivía la convulsión social y política de Sudamérica, porque los indígenas se levantan por primera vez en Sudamérica y logran llegar al poder con el coronel Lucio Gutiérrez y el líder indígena, que los dos forman parte del primer gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Pero más tarde, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, ellos, comienzan a desempeñarse cargos en muchos ministerios y se crea lo que se llamaban los ponchos dorados, una élite indígena que se benefició del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Pero después, Lucio Gutiérrez intenta tomarse el poder judicial y coloca a su familia, igual que está haciendo el presidente actual, el presidente Noboa, como presidente del Congreso. En ese momento se llamaba Congreso Nacional. Y quería además, ya tenía el poder ejecutivo, ya tenía el poder judicial, quería además tomarse el poder legislativo y quería tomarse el poder judicial. E inclusive le perdonó y le permitió el retorno de Abdalá Bucaram y puso en el Poder Judicial la denominada Pichicorte. Esta fue la gota que colmó el vaso y comenzó un levantamiento. Y este levantamiento que duró meses, en que la gente de Quito salía todas las noches a protestar y eran miles y miles y miles, y eso duró casi 4 meses, en que todas las noches la gente salía a protestar, increíble. Y a la cabeza de estos levantamientos estaban los estudiantes de la Universidad San Francisco, y luego venían los de la Universidad Católica, ya empezaban los de la Universidad SEC, todavía no había la Universidad Internacional, pero estaban ahí. Ellos eran los que dirigían la protesta, los que encabezaban la protesta, en tanto que a espaldas de ellos se reunían precisamente mi general José Gallardo, mi amigo, con lo que llamaban los patriarcas de la componenda, encabezados por un señor cordobés. Y este señor cordobés, junto con el general José Gallardo, fueron los que al final aprovecharon todo el levantamiento para conseguir que Palacios, el vicepresidente de Lucio Gutiérrez, llegara al poder. Inclusive el general José Gallardo fue el que tuvo que ver con muchos de los ministros que puso el gobierno de Palacios y gobernaron este país durante los 2 años antes de que se convocaran nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones ganara Rafael Correa. Entonces es aquí, precisamente en este lugar donde estamos trabajando, donde Roldós y el general José Gallardo comienzan a pensar en ser presidente y vicepresidente para las elecciones del 2006. Algo que se frustró porque ganó el
el economista Rafael Correa. Bien, esa es la vivencia. Aquellos estudiantes de la Universidad de la Sorbona que estudiaban ciencias políticas y que eran estudiantes de español y al mismo tiempo voluntarios con Ecotrackers, se comunicaban con sus profesores de la Universidad de la Sorbona y les comentaban lo que estaba pasando en Ecuador, tomaban fotos, hacían investigaciones, inclusive habían estudiantes de periodismo, entonces hacían reportajes, hacían notas de prensa que eran publicadas en la Universidad de la Sorbona, en los periódicos que tiene esa universidad y en las radios y el canales de televisión que tiene esa universidad. Así es como nosotros comenzamos a pensar en crear y desarrollar este fabuloso concepto del turismo inteligente, donde Ecuador no solamente era un atractivo porque tenía una riqueza natural, porque tenía culturas, porque tenía una biodiversidad envidiable para todos los demás países del mundo, sino porque además era un foco de todo el proceso y la transformación social que se comenzaba a sentir y vivir en América Latina. Era el semillero, era parte de aquello que se veía venir, que era el socialismo del siglo XXI y que llevó a que Quito se convirtiera en la capital de UNASUR. Muchas gracias.